Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3 y el tema que nos tocó fue periféricos de entrada y salida. Estamos conformados por García Pérez, Jimena Jamil, López Ángeles, Heider Yamile, Salazar Iniesta Janet, Donis Lule Aline Sofía, Zúñiga Aguilar Gabriela, Olivo Mendoza Leslie Aline y su servidora Vadillo Ramírez Elvi. Siguiente, por favor. Bueno, nosotras les vamos a hablar de qué son periféricos y a lo largo de este video podrán saber la definición de periféricos en general. Mis compañeras posteriormente les explicarán algunos tipos de periféricos como no son entrada y salida y mixtos, así como también les ofrecerán algunos ejemplos de ellos. Pero iniciaremos con la definición de periféricos. Y bueno, es verdad que en el ordenador la CPU es la encargada de realizar el procesamiento de la información. Pero para esto, primero nosotros debemos introducir esta información y posteriormente conocer los resultados que nos va a traer o poder verlos. Para esto nosotros vamos a necesitar de dispositivos que nos ayuden a conectar la CPU con el mundo exterior. Y bueno, en informática se le va a denominar dispositivos periféricos o simplemente periféricos a los aparatos y o dispositivos auxiliares e independientes de la unidad central de procesamiento, es decir, que van a ser independientes a la CPU, pero que nos ayuden a esta comunicación. Y bueno, se van a considerar periféricos tanto a las unidades y o dispositivos que nos ayuden también a almacenar o archivar información, y esto nos va a servir como una memoria auxiliar de la memoria principal. Bueno, vamos a entender entonces por dispositivos a todo este conjunto, a periféricos, por todo este conjunto de dispositivos que nos van a ayudar a comunicar las partes importantes del ordenador, que es la CPU y la memoria central, al mundo exterior. Esto quiere decir que nos van a ayudar a complementar acciones, nos van a ayudar a meter información y de esta manera pues podremos realizar lo que nosotros generalmente realizamos en una computadora. Para esto también nosotros necesitamos puntualizar que por comunicación nos estamos refiriendo a la que se va a dar entre un ordenador con otro ordenador, pero también a la que se va a dar del dispositivo auxiliar directamente con un ordenador. Y bueno, posteriormente mis compañeros ya les explicarán más sobre los tipos, y aquí en la primera diapositiva nosotros podemos visualizar alguno de ellos. Sin embargo, ya de manera más específica se tratarán a continuación. Yo presentaré los periféricos de entrada, salida y mixtos. Los periféricos de entrada lo que hacen es proporcionar datos y señales a la unidad de procesamiento, que es el CPU. Y después de eso suele hacerse una clasificación de acuerdo a la modalidad de entrada. Estos datos o esta información pueden venir del exterior y pueden venir de distintas fuentes. Y una de las principales fuentes de información somos nosotros, los seres humanos. Y lo que hacen los periféricos de entrada es generar información para un fin, por ejemplo, o alguna necesidad para nosotros. Siguiente, por favor. Los periféricos de salida son dispositivos que son capaces de reproducir lo que ocurre en la computadora para el interés de usuarios, como el monitor, la impresora, que lo que hacen es pues
dar una hoja, o el monitor sirve como una herramienta para poder pues prender la computadora y que haga su función. Y los auriculares también es un periférico de salida, que eso, su función ya mis compañeras se lo van a decir más adelante. Y también pues los demás periféricos de salida también más a detalle. No me voy a centrar en eso. La siguiente, por favor. Los periféricos mixtos son aquellos dispositivos electrónicos que operan como entrada y como salida de información, como son las USBs, los smartphones y las impresoras. Igual, que permiten introducir o extraer datos para nuestro uso personal. Y ya puede ser físico o para transportar información de un lugar a otro, o sea, que es lo que hace la USB. También las memorias y las cámaras fotográficas. Y a continuación les van a decir mis compañeras más a detalle cada una de las funciones de los periféricos. Bueno, ahora les hablaré sobre los periféricos de entrada. Como mi compañera Aileen comentó, los periféricos de entrada, su principal característica es que tienen una capacidad para administrar o introducir datos a un ordenador para que éste los vaya codificando y los vaya procesando. En este ejemplo que voy a dar, todos los periféricos que voy a mencionar a continuación van a estar relacionados con una tienda de autoservicio. Ya puede ser Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui, etcétera. Todas estas tiendas donde nosotros vamos para pues satisfacer alguna necesidad, ¿no? Para comprar productos de higiene, productos de cuidado personal, para la casa, etcétera, comida. Y bueno, en este tipo de empresas y negocios es muy común ver varios tipos de periféricos. Y bueno, a continuación les voy a hablar sobre algunos ejemplos de periféricos de entrada que podemos encontrar aquí. Siguiente, por favor. Ok, para empezar, cuando nosotros llegamos a este tipo de tiendas, lo primero que hacemos desde que empezó el COVID, y bueno, desde esta nueva modalidad de la pandemia, que tenemos que ir con un cubrebocas, con gel antibacterial, etcétera, y que pues las mismas empresas necesitan asegurarse que todos sus clientes estén pues sanos, todos los que vayan ingresando, para más que nada la responsabilidad social de tener que cuidarnos unos a otros, ¿no? Entonces es muy común que cuando nosotros entramos a este tipo de tiendas, nos encontremos con estos sistemas de adquisición de datos analógicos, que bueno, aquí como se puede ver en la imagen, son estas pequeñas cosas que nos detectan la temperatura y nos brindan gel antibacterial, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas son dispositivos con sensores que detectan variables físicas, como puede ser la presión o en este caso la temperatura. Y cuando detectan estas variables, las transforman en señales analógicas o digitales para así procesarlos y, por ejemplo, pues puedan dar el gel, ¿no? O pongas la mano y ya salga el gel antibacterial y así te puedas desinfectar las manos. Siguiente, por favor. Ok, las tiendas de autoservicio pues también es muy común encontrar equipo de oficina. A lo mejor cuando llegamos a la tienda pues no los vemos a simple vista, pero pues sabemos que ahí están, ¿no? En la parte de tal vez de los administradores, los recursos humanos. En estas áreas siempre es muy importante el equipo de oficina. Y bueno, aquí también se llegan a notar algunos periféricos de entrada. Los más comunes son el ratón o el mouse. Este tiene un sensor óptico o mecánico y un microprocesador que calcula cada movimiento que nosotros vamos haciendo con el mouse cuando vamos moviendo pues la mano, y la posición se va
a reflejar en la computadora, ¿no? Cada movimiento del ratón tiene un reflejo gracias a este sensor que inicia siendo mecánico y a través de un microprocesador lo va generando en la computadora. El siguiente es el teclado. El teclado pues está formado por un conjunto de teclas en el panorama. Y bueno, estas se pueden identificar por símbolos y existen 4 tipos de teclas, que son las alfabéticas, que serían todas las letras del abecedario, los caracteres numéricos, que son los principales números, del 1 al 9 y el 0. También existen los caracteres especiales como pues el control, el de bloquear, tal vez F1 al F9, etcétera, la de impresión de pantalla y bueno, demás, ¿no? Y por último también están las teclas con funciones de control, que pues con estas teclas puedes llevar más o menos un control de ciertas funciones del dispositivo o del monitor. Y bueno, ¿cómo funciona el teclado? También funciona por señales eléctricas. Cuando oprimimos cualquier tecla, también empieza por un movimiento mecánico y bueno, lo manda como señales eléctricas que son interpretadas por el teclado y también pues se van decodificando a un código alfanumérico y así se pueden ir transmitiendo y mostrando en el procesador y mostrando en el monitor. Siguiente, por favor. Bueno, y algunas cosas que sí podemos encontrar y ver a simple vista en una tienda de autoservicio, pues son los códigos de barras, ya sea cuando vamos a pagar nuestros productos directamente a caja o cuando vamos a estas partes donde hay unas maquinitas donde si no sabes el precio de algún producto puedes llevar ahí tu producto y checarlo. Ahí podemos encontrar los códigos de barras. Los códigos de barras han sido unos periféricos de entrada relativamente más modernos y que bueno, le han facilitado mucho llevar un stock y bueno, la administración del stock a cualquier tipo de tienda, ¿no? No solo de autoservicio, sino que este tipo de código es muy común que lo encontremos en casi cualquier tipo de empresa que ofrezca algún bien o servicio y que tenga pues varios productos, ¿no? Para llevar una organización y pues tener todo registrado, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el lector, que nosotros le ponemos un código a algún producto con sus características y su precio y lo guardamos y entonces cuando el lector lee lo que registramos previamente, pues nos muestra todos esos datos que ya habíamos guardado o con a los que se refiere cada producto, ¿no? Y bueno, este lector de código de barras es un tipo de escáner que pues que lee códigos. Es capaz de leer las barritas por medio de un láser y bueno, se trata de un dispositivo electrónico cuya principal función es escanearlos para posteriormente enviar los datos mediante alguna antena Wi-Fi o a una terminal o a un ordenador. También podemos encontrar los sensores de huella digital. A lo mejor nosotros como clientes no los usaríamos en la tienda, pero por ejemplo los empleados de ahí pues es a veces común que registren su asistencia o entren a ciertos lugares solo autorizados por personal con este tipo de huellitas digitales, ¿no? Y bueno, estos también son periféricos de entrada que son capaces de leer alguno de nuestros 5 dedos. Generalmente se usa más con el dedo índice porque tienen pues mayor capacidad para leer ese dedo en específico, ¿no? Están diseñados algunos solo para leer ese, pero también hay otros que pueden leer los demás. Y bueno, estos identifican las huellas dactilares mediante sensores biométricos y pues van detectando los rasgos particulares de cada huella, ¿no? Porque pues sabemos que cada ser humano tiene una huella diferente.
Y bueno, también estos sensores de huellas se han popularizado mucho al grado de que ya no solo existen periféricos así como se muestra en la pantalla, sino que estos periféricos también se han ido incorporando a otros dispositivos como los smartphones, que bueno, pues se dieron cuenta que además de una contraseña o un PIN o un patrón, para proteger la seguridad y la privacidad de un smartphone, era también muy buena opción implementar este periférico de entrada para que pudiéramos acceder más rápido y tener una mayor seguridad mediante nuestras huellas digitales. El que sigue, por favor. Ok, en este tipo de tiendas de autoservicio también es indispensable llevar un control de seguridad y bueno, esto lo hacen generalmente mediante cámaras de video de seguridad y este también podemos ver que es un tipo de periférico de entrada, ya que pues gracias a estos van grabando en tiempo real un video de todo lo que está sucediendo en cada pasillo del supermercado o del establecimiento y bueno, estas señales se van digitalizando desde el mundo exterior hasta una pantalla o una computadora donde pues el jefe de seguridad o el personal que se encarga de revisar todo lo que está sucediendo pueda llevar ese control para que pues revise que no haya ninguna anomalía, ¿no? En respecto a los clientes, que todo esté en buen funcionamiento y pues así evitar ciertamente pérdidas o descontentos, conflictos, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Creo que te saltaste una. Ok. También, bueno, vamos a encontrar ya a veces en este tipo de tiendas, esto lo podemos encontrar en tiendas de autoservicio, restaurantes, tiendas de ropa, en varias tiendas que ofrecen productos o servicios, que son las tabletas digitalizadoras. En ese tipo de establecimientos generalmente las podemos encontrar cuando nos piden calificar nuestra satisfacción, ¿no? o nuestra experiencia en dicho establecimiento. Y bueno, estos también son un tipo de periférico de entrada que pues es básicamente la tableta donde por medio del contacto nos vamos transmitiendo señales igual eléctricas que se van decodificando y van pues apareciendo las señales, ¿no? También, bueno, en este caso ya no se usaría tanto en tiendas, pero pues las tabletas también le sirven mucho a arquitectos, ingenieros, diseñadores, para ir haciendo o trazando mapas, dibujos, etcétera. Estos dispositivos estos periféricos de entrada son muy usables para este tipo de profesiones y de actividades. Y bueno, hasta aquí algunos ejemplos de los periféricos de entrada y a continuación ya ahora sí les van a explicar sobre los periféricos de salida. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Donis, los periféricos de salida son dispositivos que se muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. Uno muy conocido es el monitor o más conocido como pantalla, que es que se encarga de mostrar la información del ordenador a los usuarios y se trata de una superficie rectangular de cristal sobre la que se aparecen los caracteres. Los gráficos e imágenes se visualizan y son enviadas desde el ordenador. Como periférico de salida, el monitor tiene una serie de ventajas sobre otros. Tiene una buena relación entre coste-presentación, es silencioso y no requiere
consumibles y es muy duradero. Siguiente, por favor. Encontramos dos tipos. Es monitores de TFT LCD, que, bueno, sus siglas en español es pantalla de cristal líquido de transistores de película delgada. Es una variante de la pantalla de cristal líquido LCD. En un monitor TFT, los píxeles son generados por transitores. Cada píxel es un transitor que impide una luz que pasa por diferentes filtros. Estos filtros, al recibir corriente de un electrodo, se activan y estos pueden determinar qué color van a tomar los píxeles en cada momento. Además, la corriente que llega a cada píxel se determina la intensidad de cada color, y así se genera la gama de colores. Bueno, el otro es el monitor CRT, tubo de rayos catódicos, que serían sus siglas en español. Era el más común de los monitores hasta el principio del siglo. Su funcionamiento es idéntico al del tubo de los televisores convencionales y está formado por un tubo de vacío en forma de embudo, tapado por una gruesa pantalla de cristal, recubierta en su parte inferior de un material fosforescente. La característica principal de CRT es la obtención de una de las selecciones o rayo catódico. Que es permitido por un cañón de electrones situado al final del tubo. Puede incidir en un punto de pantalla que hace que este punto brille durante algún tiempo, unas milésimas de segundo, siendo el grado de iluminación proporcionado por la intensidad del mismo. El otro es controlador de pantalla o tarjeta gráfica. Este controlador de pantalla es el dispositivo que tiene como misión convertir la información digital procedente del CPU y transformar en una señal de video que se muestra esta información en la pantalla. El controlador de pantalla consta de dos elementos. Uno que sería la memoria gráfica y el segundo la unidad de procesamiento. Siguiente, por favor. La impresora es el segundo periférico de salida más habitual y se utiliza para obtener en papel la información almacenada en ordenadores. Las primeras impresoras nacieron muchos años antes que el PC e incluso antes de los monitores, siendo durante muchos años el método más habitual para poder mostrar los resultados de los cálculos en los primeros ordenadores. Las características de la impresora, bueno, es por la velocidad. Se suele medir con dos parámetros. Uno es ppm, que significaría páginas por minuto que es capaz de imprimir, y CPS, que son caracteres por segundo que es capaz de imprimir. Existe una gran diversidad de impresoras de distintos anchos de papel, distintos tamaños, distintas velocidades, y se emplean para distintas tecnologías e implementación. Según su mecanismo de impresión, se pueden clasificar en impresoras de impacto, que ahí entrarían las de margarita, bola, rueda,
aguja, cinta o tambor. Y también entran las impresoras de no impacto, que serían las que se usan más ahora. Son las térmicas de chorro de tinta y de láser. Siguiente, por favor. Siguiente. Proyector. El proyector es un dispositivo que se conecta a un ordenador y proyecta las imágenes con un mayor tamaño. Con el paso del tiempo han ido mejorando y ya hay pizarrones que pueden presentar con el proyector y sería más cómodo para los estudiantes. Siguiente, por favor. Los altavoces son un dispositivo de salida cuya misión es transformar corrientes eléctricas en sonidos de frecuencia. Estos resultan indispensables para aprovechar las prestaciones sonoras de los programas multimedia que nos ofrece el ordenador. Siguiente, por favor. Auriculares. Son dispositivos colocados en los oídos para poder escuchar los sonidos de las tarjetas de sonido. Siguiente. El fax es un dispositivo mediante el cual se imprime una copia del otro impreso transmitida o bien vía teléfono. Desde su propio fax se utiliza para ello un rollo de papel que cuando se acaba la impresión se corta. Siguiente, por favor. Los plotters. Estos se podría decir que es la innovación de las impresoras. Se trata de unos aparatos destinados a la impresión de planos para proyectos de la arquitectura o ingeniería, por lo que trabajan con formatos muy grandes o superiores. En la actualidad casi todos tienen mecanismos de inyección de tinta similares a los de las impresoras de tinta. Existieron dos tipos de plotters: el de tambor vertical, que consta de un tambor giratorio donde se enrolla el papel y el trazador va montando en un brazo paralelo al tambor que permite el movimiento en una dirección. El dibujo se realiza en la combinación de los dos movimientos, el tambor y el de la plumilla, lo que permite alcanzar cualquier lugar de papel, y el otro es el de plataforma, que se utiliza en una hoja de papel, apoya sobre una superficie plana y va trazando mediante cómo se va moviendo sobre toda la superficie gracias a dos carriles paralelos sobre los que se dispone un puente que incorpora el cabezal donde se alojan las plumillas. Siguiente, por favor. Los dejo con mi compañera que va a explicar funciones de los periféricos. Bueno, yo les voy a explicar sobre las funciones de los periféricos. Ay, espérame tanto. Bueno, la función de los periféricos tiene, los de entrada tienen como funcionalidad que entren a la máquina, a la procesadora, y que ésta entienda el código para que después ya salga ya salga lo que está requiriendo.
y después esta copia analiza los datos para que después ya se envíe y ya el usuario ya pueda estar o sea, ya puede tener su sistema, o así como por ejemplo los jugadores, los gamers, ellos conectan, no sé, conectan unos audífonos y ya con eso ellos empiezan a escuchar. Y ya con empiezan a escuchar y bueno, y procesan. Ahora sí que los audífonos se procesan. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven los periféricos de entrada? Estos sirven para procesar, introducir al usuario. También facilita la manera en que, o sea, las computadoras se puedan comunicar o puedan procesar y puedan determinar qué es lo que requieren. Siguiente, por favor. Función de los periféricos de salida. Estos son los que muestran al usuario el resultado de la operación que haya realizado la computadora o alguna otra máquina. El usuario puede mostrar aquí el resultado de las operaciones que se hayan procesado. Puede ser como una impresora, que cuando vamos a imprimir algo y ya sale ahora sí, el resultado de lo que hayamos querido. Cuando por ejemplo también vamos a escanear algo y lo ponemos en la memoria. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven los periféricos de salida? Estos son los que proyectan la información hacia el exterior del ordenador. Esto quiere decir que muestran el resultado de lo que se haya procesado ahora sí que en la computadora o en algún otro. Permite que el usuario se comunique con las computadoras, o sea, tienen como algún tipo de lenguaje o algún código para que éstas se puedan entender. Se puedan entender mediante algún lenguaje o así. Pueden provenir de distintas fuentes, así como cada quien tiene diferentes ideas para llegar a saber qué es lo que quiere, ¿no? Siguiente, por favor. Los periféricos mixtos. Estos ya son más como una unión de los periféricos de entrada y los de salida. Estos ya pueden ser como, por ejemplo, unas bocinas, pueden ser como una memoria, porque le ponemos un disco, porque ya es lo que entra y lo que después sale. Puede ser también un cable USB que conecte la computadora al celular. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy Jan, yo les voy a hablar les voy a dar algunos ejemplos de periféricos mixtos. Como mi compañera anterior ya lo dijo, son aparatos bidireccionales, ya que reciben entrada y salida de información. Los clásicos, pues ya todos los conocemos, que es el módem, entrada y salida de datos desde tu computadora o smartphone hacia internet y viceversa. Los celulares, a través de las pantallas táctiles, nosotros damos indicaciones, les metemos datos y nos dan una salida a través de su pantalla o de sus bocinas. Las memorias USB, que nos sirven igual para transportar información y pasarla de la computadora o de la computadora a la USB, así como las cámaras fotográficas. En estas nosotras captamos fotografía, video, lo pasamos a la computadora y a su vez las cámaras profesionales tienen una pantalla de salida que nos van mostrando en tiempo real las imágenes que hemos capturado.
Pero bueno, los clásicos ya los conocemos. Les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que es la nueva generación. Tenemos por ejemplo, en el ámbito laboral, los headsets, que es la combinación de audífonos y micrófono. En esta tenemos el periférico de entrada en el micrófono. Nosotros damos la voz y esta sale hacia una bocina o hacia otro headset. Y la salida de audífonos, así podemos escuchar a quien nos habla. Estos son muy utilizados, por ejemplo, en la industria de lo que es el call center o incluso en la comida rápida. Yo creo que la mayoría conocemos lo que es el Automac en McDonald's. Los chicos así nos atienden con un headset, aprietan los botones laterales para hablar y preguntarnos cuál es la orden, y a su vez nos escuchan cuando nosotros a través de la bocina les estamos diciendo qué vamos a ordenar. También tenemos para lo laboral los radios o walkie-talkies. Estos se utilizan en muchísimas industrias, puede ser incluso en la militar o en el entretenimiento. Por ejemplo, en el entretenimiento en un parque de diversiones es un campo muy abierto, muy grande, entonces es una manera interna de comunicación. Tú le hablas a otra área por el radio usando ciertas claves y te contestan. Entonces sirve igual como transmisión, entrada y salida de audio. Tenemos para nosotros que somos estudiantes o incluso personas así solo por entretenimiento, los ebook. Es una especie de tablet en la que puedes almacenar todos los libros que necesites, documentos PDF, distintos archivos que necesites leer. Esa va a ser la entrada de la computadora, lo transmites a tu ebook o de internet lo descargas. Y tu salida va a ser su pantalla táctil en la que puedes leer, o incluso hay unas que te permiten manipular dichos archivos. También tenemos el muy conocido iPod. Como entrada tiene un almacenamiento interno y su pantalla táctil. Entonces tú puedes meter información a desde tu computadora o dando indicaciones directamente desde la pantalla. Y su salida es la reproducción de audio, video, imagen, etcétera. Ya que igual, actualmente los más modernos ya tienen aplicaciones. Entonces nosotros, no sé, un ejemplo de entrada-salida, mandamos un mensaje por WhatsApp y nuestra salida va a ser la respuesta del otro usuario que se nos va a mostrar a través de su pantalla. Y los Surphones, esto es una evolución de los audífonos que en principio eran solo periféricos de salida, solo salía el audio y listo. Ahora tenemos esta nueva generación de audífonos que traen un touch incluido, por el cual nosotros también podemos darle órdenes de entrada hacia el celular. Si quieres pausar la canción o quieres adelantarla, das ciertos toques o incluso contestar una llamada. En el área de los gamers también tenemos periféricos de entrada-salida. Un ejemplo son el casco o los lentes de realidad virtual. Estos fungen como entrada a través de los sensores de movimiento que tienen. Van captando los movimientos del usuario, los van mandando hacia su procesamiento interno y a su vez van dando como salida la transmisión del video, el audio o ciertas visiones que sincronizan con los movimientos del usuario. Esto da para dar la experiencia de que se está viviendo dentro del juego. Es un periférico muy interesante ya que maneja entrada y salida en tiempo real, van al mismo tiempo y tiene una sincronización perfecta para dar al usuario esa experiencia de que realmente está dentro de un juego. Igual otro aditivo para los gamers son los joysticks, que igual pues son controles o palancas. Se utilizan como dispositivos de entrada ya que tú presionas los botones, las palancas y así das órdenes hacia tu consola para que se vaya moviendo tu personaje o vayas avanzando en el juego. Y como salida, muchos de estos tienen vibraciones ante ciertas situaciones en los juegos. No sé, que si te caes o si mueres en el juego, vibra. Entonces, eso incrementa la experiencia del usuario para que se sienta más a gusto con el juego. Es un aditivo de compra incluso, ya que muchos usuarios prefieren un joystick que funcione así como entrada-salida a solo uno de entrada. La experiencia no es la misma. Bueno, ahora yo les hablaré sobre otros periféricos.
El escáner 3D es un periférico de entrada que nos sirve para analizar el cuerpo de un objeto real y transformarlo a uno digital para poder manipularlo. Existen dos tipos de escáner 3D. Uno de contacto, que es cuando un palpador empieza a recorrer la figura para poder recrearla. Y sin contacto, que es cuando un láser recorre la figura y una cámara va analizando el láser y se va formando la figura. Esta herramienta sirve para distintos ámbitos, por ejemplo, el arte para escanear esculturas, pinturas, entre otras cosas, en la topografía para estudiar terrenos, en la medicina o para restaurar también distintas piezas, entre muchas otras funciones. Siguiente, por favor. El escáner corporal o escáner de seguridad, que se usa comúnmente en los aeropuertos, que nos ayuda a detectar objetos que los usuarios lleven o objetos que no deban llevar al aeropuerto, que sean indebidos. Lo que normalmente checa son los objetos no metálicos, objetos metálicos y explosivos. De hay distintos tipos, por ejemplo, el escáner de rayos X. A muchas personas no les pareció porque puede provocar daños en la salud. De onda milimétrica, que hay de dos tipos. Uno de ellos es cuando se detecta la radiación térmica del cuerpo. Y esto lo que hace es formar una imagen por contraste, pero esto para los aeropuertos, en este caso, no les sirve mucho porque la imagen no es muy clara. Y otro tipo es de que este tipo sí lo usan más en los aeropuertos y es de onda milimétrica activa. Utilizan una banda de frecuencia muy alta y son los más utilizados, como ya lo mencioné. Y por último, la onda submilimétrica, que tampoco son muy usados porque requieren de más energía y también pueden ser activos o pasivos. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Se pasó una. Los escáneres de uso médico son para detectar enfermedades y tenemos como ejemplos las tomografías computarizadas. Estas tomografías utilizan bastante radiación, sin embargo siempre se busca utilizar la menos posible. Es una buena opción para los casos de emergencia, ya que se facilitan fácilmente y esta da un resultado en 3D. Después, la resonancia magnética no utiliza rayos X, pero sí utiliza unos imanes bastante fuertes
y tienen el mismo resultado de que son en 3D. Y el ultrasonido, que bueno, siento yo que es más conocido, que utiliza ondas sonoras para reproducir las imágenes internas de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. El lápiz óptico y la tableta gráfica. Estos dispositivos son utilizados generalmente para el diseño y para el dibujo y la ilustración digital. Estas son herramientas que les permiten a los creadores poder hacer con mayor detalle lo que tengan que hacer, sus trabajos con mayor facilidad. Existen las tabletas digitalizadoras que no tienen monitor. Las tabletas con ya un monitor incorporado, o sea que ya vienen con pantalla y se les hace más fácil. Y siguiente, por favor. Bueno, lo que pudimos ver en esta presentación fue que en muchos sectores se utilizan los periféricos de entrada y salida. Por ejemplo, mi compañera que vio que en los supermercados, que también se utilizan para el entretenimiento, nosotros para el ámbito escolar con la cámara, el teclado, las impresoras también, los audífonos, entre muchos otros. Y bueno, son una herramienta que cubre tanto necesidades como nos va haciendo a nosotros las cosas más fáciles. Y bueno, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias.